Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos al Eterno que el día de hoy nos permite tener vida, nos permite tener salud. También damos gracias al Eterno porque nos da esta instancia, este momento donde podemos compartir a través de estos videos y analizar la palabra de nuestro Dios eterno. La semana pasada comenzamos a analizar un tema, ¿no es cierto?, con respecto a los sellos, con respecto a los toques de trompeta y con respecto a las copas de ira que son mencionadas en el libro de Apocalipsis, conocido también como el libro de Revelaciones. Y comenzamos a analizar este tema a ver si la iglesia de Dios pasaría por los sellos, por los toques de trompeta y también por las copas de ira. Pero ya la semana pasada, ¿no es cierto?, descartamos y separamos las copas de ira de los sellos y de las trompetas, porque de acuerdo a la Escritura, ¿no es cierto?, nos enseña de que la iglesia no estaría puesta para recibir la ira de Dios. No tendría sentido, ¿no es cierto? Y también la palabra de Dios lo menciona así en el libro de Primera de Tesalónica, como también en el libro de Malaquías, hace mención, ¿no es cierto?, al día de la ira de Dios, donde Él va a derramar su ira contra todos los soberbios, dice el libro de Malaquías, pero más a vosotros los que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia. De manera, amados hermanos, que acá tenemos que separar entonces las copas de ira de los toques de trompeta y también de los sellos, que son cosas distintas, pero a veces podemos malinterpretar y unimos todos estos tres casos, estas tres situaciones que son mencionadas en el libro de Apocalipsis y pensamos que todo eso se refiere, ¿no es cierto?, a la ira de Dios, pero son cosas distintas. Los sellos, como las trompetas, son cosas distintas a la ira o a las copas de ira que son mencionadas en el libro de Apocalipsis. En estos tres casos se habla de 7 sellos, de 7 trompetas y de 7 copas de ira. Así que por el momento no vamos a hablar de las copas de ira, estamos analizando los sellos y los toques de trompeta. ¿Qué nos dice la Escritura con respecto a este tema? Si la iglesia pasa o no pasa por estos sellos y por las copas de ira, por los toques de trompeta, ¿ya? Así que solo como recordatorio estoy hablando esto. Así que los hermanos que no han visto el video de la semana pasada puedan revisarlo para que puedan, ¿no es cierto?, entender el tema de que estamos hablando. Quedamos entonces la semana pasada y terminamos leyendo Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 y versos 52, ¿ya?, donde también el apóstol Pablo hace mención con respecto a las trompetas, en este caso dice él a la final trompeta. Así que lo vamos a leer entonces en Primera de Corintios 15, versos 51 y versos 52, donde el apóstol Pablo, refiriéndose al tema de la parusia, de la venida del Señor, habla y toca este tema también del toque de trompeta, donde dice lo siguiente: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso dice el apóstol Pablo entonces con respecto a la trompeta. Él dice que a la final trompeta, ¿no es cierto?, entonces los muertos van a resucitar y los que estén vivos para aquel entonces van a sufrir una metamorfosis, van a sufrir un cambio en su cuerpo físico, ¿no es cierto?, en un lapso de tiempo muy corto, que el apóstol Pablo acá, ¿no es cierto?, bueno, la Reina Valera lo tradujo como en un abrir y cerrar de ojo,
para poder entender, ¿no es cierto?, lo rápido o lo corto que va a ser ese tiempo o lo que va a durar esa transformación. En el caso del texto griego da a entender, ¿no es cierto?, lo decíamos la semana pasada, el texto griego da a entender que vamos a ser transformados, ¿no es cierto?, refiriéndose al tiempo como en un átomo, ¿ya? Y ya decíamos que un átomo, ¿no es cierto?, es la parte más pequeña de la materia, que no se puede ver al ojo humano, tiene que verse con un telescopio muy especial para lograr ver un átomo, así que es imposible verlo así, digamos, con la vista normal, ¿no? Eso no se puede ver, ¿ya? Entonces, refiriéndose al texto griego con respecto a la parusia, con respecto a la venida o a este cambio que vamos a sufrir las personas que estemos vivos o los que estemos muertos, ¿no es cierto?, cuando resucitemos, no lo sabemos, ¿ya? Esa mención con respecto a la trompeta hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versos 51 y 52. Dice que este suceso, este hecho, tanto de la resurrección como la transformación de los que estén vivos, va a ocurrir a la final trompeta. Y de acuerdo al libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, ya vimos que el Apocalipsis habla de 7 trompetas y según el apóstol Pablo sería a la 7ª trompeta que ocurriría, ¿no es cierto?, este evento que los hijos de Dios esperamos, ¿ya? De acuerdo a la Biblia, ¿ya? Vamos a echar un vistazo, ¿no es cierto?, qué es lo que dice el Apocalipsis con respecto a la 7ª trompeta, qué es lo que menciona allí que va a ocurrir según el libro de Revelaciones, en este caso en el capítulo 10, del verso primero al verso 7. Vamos a leer qué nos dice, ¿no es cierto?, con respecto a la 7ª trompeta cuando se toque. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco de Dios. Acá está mencionado con el arco iris. A mí no me gusta mencionar el arco iris porque el arco no es de la diosa Iris, el arco es de Dios, como está mencionado en el libro de Génesis. Pero acá, ¿no es cierto?, en la Reina Valera hubo una modificación, un cambio acá, y da a entender que el arco es de Iris, el arco que Dios puso como señal del pacto con Noé, ¿no es cierto?, con respecto al diluvio. Ustedes ya saben la historia. Pero Génesis dice que él puso su arco como señal del pacto, su arco, el arco de Dios. Ya, acá en Apocalipsis eso fue cambiado, ¿no es cierto?, en este caso por la Reina Valera 1960, porque en el caso de la Biblia del Oso, que es una versión más antigua, no dice el arco iris, ¿ya? Así que acá está como el arco iris, así que yo lo voy a mencionar como el arco de Dios, ¿ya? Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco de Dios sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un libro abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y en la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Leí hasta el versículo 6. Esto es interesante. El 7º ángel puso su pie en el mar y el otro en la tierra. Ya se alistó para tocar la última trompeta,
¿ya? Pero antes de tocarla, ¿no es cierto?, dice que él escuchó 7 truenos que emitieron voces, que expresaron algo, dijeron algo, pero que a Juan no se le permitió que escribiese lo que ellos dijeron. Así que allí hay una información que no tenemos porque no está escrita. No le dijeron a Juan que no escribiera lo que los truenos dijeron, ¿ya? Bueno, y allí mucha gente puede especular, ¿no es cierto?, y levantar teorías, que es lo que dijeron los ángeles, pero a ciencia cierta no lo sabemos. Si alguien dice que lo que es, bueno, son solamente teorías, ¿no es cierto?, que uno puede sacar, ¿ya? Pero a ciencia cierta no podríamos comprobar qué fue lo que dijeron los 7 truenos. El hecho es que no fue revelado, digamos, en este libro de revelaciones, ¿ya? Lo que sí es cierto, ¿no es cierto?, que como lo dice el verso 6, que el ángel dice, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Qué querría decir con que el tiempo no sería más? Ya lo vamos a analizar, ¿no es cierto? ¿A qué tiempo se refiere? ¿A qué tiempo fue el que terminó? ¿Ya? En el versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, ¿ya? En la voz del séptimo ángel, cuando ya va a tocar la trompeta, dice, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. El misterio de Dios terminó. Es decir, todas las teorías, todo lo que podíamos pensar, todo lo que creíamos que sabíamos con respecto a Dios, todo lo que aquellos que decían en su corazón y dicen que Dios no existe, o que Dios no es real, que es un mito, que la gente de su pobreza de conocimiento se creó un Dios en su mente. Se dicen tantas cosas, ¿no es cierto?, con respecto a nuestro Señor, con respecto a nuestro Dios eterno, ¿ya? La cosa es que en el día de la voz del séptimo ángel, cuando vaya a tocar la trompeta, ¿no es cierto?, el misterio con respecto a Dios se terminará, ¿ya? Porque Él se dejará ver y se mostrará, ¿no es cierto?, y todos lo podrán ver, ¿no es cierto?, que Él es más real de lo que podían imaginarse, ¿ya? Dice entonces, voy a repetir el texto, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces ese es uno de los sucesos que va a ocurrir en la séptima trompeta, cuando se toque la séptima trompeta, ¿ya? También en el capítulo 11 del libro de Revelaciones, ¿ya? En el capítulo 11, verso 15 en adelante, también ya aquí el ángel toca la trompeta, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué es lo que ocurre. En el capítulo 11 de Apocalipsis, verso 15 al 18, dice lo siguiente. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, en este caso sería de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes.
y de destruir a los que destruyen la tierra. Amados hermanos, el Apocalipsis entonces nos muestra qué es lo que va a ocurrir cuando suene la séptima trompeta. ¿Ya? Y como mencionaba el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, capítulo 15, versos 51 y 52, dice que este suceso de la resurrección de los muertos y de la transformación, de la metamorfosis, del cambio, ¿no es cierto?, que vamos a sufrir los que estemos vivos, va a ocurrir a la final trompeta. ¿Ya? A la final trompeta. Bien, vamos también a revisar el libro de... bueno, el apóstol Pablo menciona también en el libro de, en este caso de Primera de Tesalónica, también en el capítulo 4, verso 16, también el apóstol Pablo hace mención con respecto a la trompeta. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. También hace mención, ¿no es cierto?, que ese suceso de la resurrección, ¿no es cierto?, y de la transformación de los que estén vivos para ese entonces, también hace mención que va a ser, ¿no es cierto?, al toque de la trompeta. Nuestro Señor Jesucristo también se refirió al tema, ¿no es cierto?, en este caso en el libro de Mateos, capítulo 24, que lo vamos a analizar porque aquí en el capítulo 24, verso 31, nuestro Señor Jesucristo también hace mención a esto, dice, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ya? Es decir, acá dice que va a haber toque de trompeta, ¿no es cierto?, para reunir a todos sus escogidos. El apóstol Pablo, ¿no es cierto?, él menciona ya que eso ocurre a la final trompeta, y ya vimos, ¿no es cierto?, en el libro de Apocalipsis que los toques de trompeta nos muestran los sucesos que van a ocurrir, que también coincide con lo que el apóstol Pablo menciona y también coincide con lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateos 24, 31, ¿no es cierto?, que también va a ser, ¿no es cierto?, al toque de la trompeta que va a juntar a sus escogidos. De manera que, sin interpretar casi, ¿no es cierto?, la misma escritura nos está diciendo que los toques de trompeta, ¿no es cierto?, van a ser la señal, en este caso la final trompeta, como dice el apóstol Pablo, va a ser la señal donde Dios va entonces a resucitar y va a ocurrir la parusia, ¿no es cierto?, va a ocurrir este advenimiento, va a ocurrir este arrebatamiento, ¿ya?, del cual todos los hijos de Dios esperamos con ansia, ¿no es cierto? Es harto lo que hay que analizar acá, ¿ya? Y harto lo que hay que profundizar cuando uno toca este tema, ¿ya? Así que vamos a ver el libro de Mateo 24, porque aquí hay bastante información con respecto al tema, ¿ya?, de la parusia. En Mateo 24, del verso 3 en adelante, yo voy a leer y vamos a explicar algunas cosas. ¿Ya? Dice acá en Mateo 24, verso 3 en adelante, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Ya?
Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Ya? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Quiero que recordemos el verso 8, ¿no es cierto?, que nos dice que Jesús le hace mención, ¿no es cierto?, que van a haber terremotos, hambre, pestes, hambruna, bueno, y todas estas cosas, todos estos desastres naturales que estamos analizando y viendo ya, ¿no es cierto?, estos sucesos que siempre han ocurrido, es decir, siempre han habido terremotos, siempre han habido tsunamis, siempre han habido, ¿no es cierto?, huracanes, ya siempre han habido pestes, pestes, ¿no es cierto?, que años atrás eran bastantes las que ocurrían, porque todavía la medicina no alcanzaba el nivel que tiene hoy, entonces todas esas pestes fueron, digamos, combatiéndola y desapareciendo, ¿no es cierto?, o están allí pero se pueden controlar con medicamentos, ¿ya? Siempre han estado estas cosas tal como lo dice en el libro de Eclesiastes, ¿no es cierto?, que debajo de este cielo, aquí en la tierra, no hay nada nuevo que no haya existido antes, que no haya sucedido antes, ¿ya? Así que aquí está mencionando nuestro Señor Jesucristo que van a ocurrir todos estos sucesos que los apóstoles conocían, ¿ya? Pero Él le dice, aún no es el fin, este va a ser principios de dolores, ¿ya? Entonces, si ese era el principio, ¿qué cosas iban a venir después? Bueno, después iban a venir los mismos sucesos, terremotos, pestes, hambruna, ¿no es cierto?, y con la diferencia que acá iban a haber señales en el cielo, ¿no es cierto?, y otros tipos de cosas que a lo mejor en ese tiempo no podían ellos verlo, lo íbamos a ver en el último tiempo, ¿ya? Pero aquí lo cierto es que al principio le dice que estos solamente eran los principios de dolores. Eso significa, ¿no es cierto?, que si los dolores tenían un principio, iba a haber un final y ese final iba a ser con más aumento el dolor, ¿ya? Lo vamos a seguir analizando, dice en el verso 9, estamos en Mateo 24, verso 9, entonces se entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, aquí está mencionando, ¿no es cierto?, ya nuestro Señor Jesucristo, todos los acontecimientos que iban a ocurrir, que iban a servir de señales, ¿ya?, para su venida y para el fin del siglo, como es la pregunta que le hicieron los apóstoles. Aquí está dando las señales, ¿ya? Primero está hablando de principios de dolores, ¿ya?, las cosas que iban a ocurrir en los principios de dolores, y después ya le está mencionando, ¿no es cierto?, cómo estas cosas van aumentando, ¿no es cierto?, y qué cosas van ocurriendo a medida que el tiempo se acerca para la venida del Señor, ¿ya? En el verso 13 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santísimo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. ¿Ya? Ahí hace mención nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, a una serie de sucesos
de señales, porque eso es lo que le están pidiendo los apóstoles, ¿no es cierto?, qué señales iban a haber tanto para su venida como para la fin del siglo, y él le da todas las señales aquí que iban a existir en la tierra, porque todas las señales no las iban a ver los apóstoles, ¿no es cierto? Ellos vieron los principios de las señales que empezaron a ocurrir ya una vez que nuestro Señor Jesucristo resucita, es ascendido al cielo, ¿no es cierto? Ya empezaron los apóstoles a ver las primeras señales, ¿ya?, de lo que iba a ocurrir. De manera que desde ese tiempo hasta ahora han estado ocurriendo sucesos, ¿no es cierto?, guerras, rumores de guerra, terremotos en diferentes lugares, hemos tenido peste, hemos tenido de todo, ¿no es cierto?, que al principio, cuando comenzaron, eran los principios de los dolores, pero ya los principios de dolores empezaron hace 2000 años atrás, cuando nuestro Señor Jesucristo fue ascendido al cielo. Los apóstoles vivieron consecuencia de los principios de dolores, tal como Él se lo menciona, ¿no es cierto?, que muchos de ellos iban a ser muertos, y así sucedió, ya, que se entregaron a unos a otros, así sucedió también, y fueron los principios de dolores, ya, ellos vivieron los principios de dolores, de manera, amados hermanos, que hoy día todavía usted no esté esperando los principios de dolores, porque los principios de dolores empezaron allá con los apóstoles. Acá nosotros ya estamos viendo el final de los dolores más intensos, los estamos comenzando a vivir, ¿ya? Aquí hay unas informaciones interesantes que nuestro Señor Jesucristo menciona. Estamos en el verso ya 21, ¿ya?, donde Él dice una aclaración importante, dice, porque habrá entonces gran tribulación, ¿ya? En el verso 8, Él decía que todas esas cosas que iban a ocurrir eran principios de dolores, pero ya en el verso 21 ya está hablando ya de una gran tribulación. Para muchos puede ser alarmante, para otros puede ser una bendición o una buena noticia, porque mire lo que dice acá, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido, es decir, esta tribulación no ha existido antes, bueno, en el mundo siempre ha habido tribulación, ¿ya?, pero la tribulación acá, a la que se refiere acá en el verso 21, es a la gran tribulación, es una tribulación tan grande que las que han existido antes, ¿no es cierto?, quedan pequeñas a comparación con la que va a ocurrir al final del tiempo, ¿ya?, antes de su venida. A eso se está refiriendo, no se está refiriendo a que nunca ha habido tribulación. Él mismo lo menciona acá, ¿no es cierto?, que hay una tribulación, que hay guerras, que van a haber muertes, que van a haber terremotos, todo este tipo de cosas, ¿no es cierto?, pero que eran el principio de dolores. Acá ya, ¿no es cierto?, los dolores aumentaron y la tribulación aumentó, ¿no es cierto?, a tal punto que esa tribulación que va a ocurrir en el tiempo final no se va a comparar con ninguna otra tribulación que ha existido para atrás, ni para adelante tampoco, porque aquí dice que va a ser la última. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa es una buena noticia, es decir, esta va a ser la última tribulación, después de esto ya no hay más sufrimiento para el Hijo de Dios, ya, para el que digamos, se ha dispuesto en su corazón mantenerse en rebeldía contra el Señor, bueno, para él no le viene nada bueno. Es por eso que estamos hablando de estas cosas, no para asustar a nadie, sino para que traiga arrepentimiento. Mire, en el caso del pueblo de Nínive, el Dios eterno les mandó a avisar, ¿no es cierto?, de que se arrepintieran porque venía un castigo para Nínive, ya, si ellos no enderezaban su camino y no tomaban, ¿no es cierto?, una senda derecha, ya, si no andaban con justicia en la vida. El pueblo de Nínive se arrepintió, ya. En el caso de Sodoma y Gomorra,
también se les avisó muchas veces, pero tampoco enderezaron camino. En el caso del faraón de Egipto, lo mismo. En el caso del diluvio, lo mismo. ¿Ya? Se burlaban de Noé, ¿no es cierto?, al verlo construir el arca, ¿no es cierto?, de hablar de estas cosas, hablar, ¿no es cierto?, de un término del tiempo en aquel entonces, ¿ya? Hablar de la ira y del castigo de Dios que venía. A lo mejor para la gente de aquella época, ¿no es cierto?, Noé fue una locura lo que hizo, o lo que estaba haciendo el arca, o las cosas que él hablaba, ¿ya? Como hoy día también, ¿no es cierto?, quieren engañar a la gente y darle a entender, ¿no es cierto?, que los evangélicos, los que hablamos de la palabra, no hemos quedado en el pasado, que no estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, al siglo XXI, ¿ya? Bueno, y quizás cuantas cosas más ahora usted ha escuchado con respecto a los evangélicos, ¿ya? Tratando de ponerlos en ridículo, ¿no es cierto? Pero las cosas van a ocurrir y las cosas ustedes las están viendo ya con sus propios ojos, así que ya hablemos nosotros, no hablemos, ya es la misma naturaleza, es el Dios mismo que ya le está hablando con hechos, ya, así que ¿no es cierto?, nada que hacer allí. De manera que en el versículo 21 de Mateo 24, Jesús dice que va a haber una tribulación cual nunca la ha habido. Es decir, comparada con las tribulaciones que han existido en el mundo, esta no se va a comparar, ¿ya? Pero la buena noticia es que será la última. La última, la buena noticia para el Hijo de Dios, para el que cree, para el que ha depositado su fe en Él, es la buena noticia, que después de esta no habrá más, ¿ya? En el verso 22 sigue hablando con respecto al tema nuestro Señor Jesucristo y dice lo siguiente: así que aquellos días, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Aquí quiero detenerme en el verso 22 un poquitito, porque es otro suceso, amados hermanos, que va a ocurrir, que ya ocurrió. En el 2010, para el terremoto acá en Chile, ¿no es cierto?, que según los científicos, desde ahí la Tierra empezó con un giro más rápido. Según ellos, hubo una inclinación del eje central de la Tierra y eso produjo, ¿no es cierto?, que la Tierra tuviera sus giros de 24 horas más rápidos, ¿ya? Claro, uno no lo nota, usted dice, bueno, yo no he notado nada diferente, ¿no es cierto?, o no noto nada distinto, porque estamos hablando de milésimas, ¿no es cierto?, que nosotros no lo podemos detectar, así humanamente tienen que ser con instrumentos, ¿no es cierto?, y tener el conocimiento para llegar a eso. Pero ellos detectaron que la Tierra empezó a girar más rápido. Y eso trajo repercusión en el tiempo. Es decir, el tiempo se acortó, según ellos, 1.40 milésimas, no sé cuántito, ¿ya?, de tiempo, pero eso nosotros no lo podemos notar físicamente, ¿no es cierto? Solo nos damos cuenta que los días pasan más rápido, el año se nos va, ¿no es cierto?, como si nada. No, sabemos que eso está pasando más rápido, pero no es como que el tiempo fuera lo mismo. El asunto es que están proponiendo, ¿no es cierto?, que ya el minuto no tenga 60 segundos, sino tenga 59 segundos. De acuerdo que el tiempo se modificó, la Tierra gira más rápido, entonces el tiempo se acortó. Entonces hay científicos que están hablando que ya el tiempo debiera el minuto tener 59 segundos, o sea, un segundo menos. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué implica tanto un segundo? No es nada, ¿no es cierto?, un segundo. En realidad, a lo mejor a nosotros físicamente acá, ¿no es cierto?, no nos lo notemos, pero en la escatología de Dios no sabemos cuánto fue el tiempo que se acortó para la venida del Señor, ¿ya?
Ahí en la Biblia tenemos registro, ¿no es cierto? Por lo menos me recuerdo dos de ahora, una en el caso de Josué, que Josué dice que oró y el sol se detuvo. Bueno, ya sabemos hoy día, ¿no es cierto?, que la tierra detuvo su giro. No sabemos por cuántos segundos detuvo el giro para que el sol se mantuviera en la posición que Josué necesitaba en ese momento, ¿ya? También, ¿no es cierto?, hay otro caso de un varón que pide, ¿no es cierto?, que le alargue el Eterno los días de vida, y él le da, ¿no es cierto?, 15 años más de vida. Pero para que ocurriera ese fenómeno, hubo una modificación en el tiempo, ¿ya? Es otro de los casos que la Biblia menciona, que hubo una modificación, dice la Biblia, en el reloj de Acaz, ¿ya? Se retrasó, a lo mejor fueron milésimas de segundo, que eso le significó, ¿no es cierto?, a este hombre que le pidió más años de vida al Eterno, le significó 15 años más de vida. Pero hubo una modificación en el tiempo. Acá ya se descubrió, ¿no es cierto?, que hay una modificación en el tiempo, que el tiempo se acortó por 1.40 milésimas de segundo, y que los científicos algunos están proponiendo que ya el minuto no tenga 60 segundos, sino 59. ¿Ya? No es nada, ¿no es cierto? Pero en la escatología no lo sabemos. Cuántos años se acortaron para la venida del Señor, porque acá el Señor, nuestro Señor Jesucristo, hace mención a esto y dice, así que aquellos días, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, mire, amados hermanos, qué tremendo tome esta palabra, por causa de usted, por amor a usted, el Señor alteró el tiempo para que ese tiempo se acortara, ¿no es cierto? Y usted pueda ser salvo, yo pueda ser salvo, aquellos que están oyendo puedan tener el tiempo de arrepentirse, de convertirse, de renovar su vida y acercarse al Dios eterno, reconocerlo como el Dios eterno, antes de su venida. Amados hermanos, esto parece una locura, pero no lo es. Tome esto en serio, amados hermanos. Si usted no quiere creer a la palabra de Dios, pégale una miradita a los hechos que están ocurriendo y que eso por último le hablen a usted, porque para eso están allí, para hablarle al que no quiere ver y para hablarle a aquel que no quiere oír. Amados hermanos en el Señor, entonces, con respecto al tiempo que va a ser acortado, esto es interesante. Porque decíamos que en el libro de Apocalipsis también habla con respecto al tiempo, en el capítulo 11 de Apocalipsis, donde leíamos, ¿no es cierto?, recién acá, en el capítulo 10 de Apocalipsis, verso 6, donde él dice lo siguiente, dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Eso a la final trompeta. El tiempo ya no sería más. ¿Qué tiempo no sería más? El tiempo que Él destinó, el tiempo que el Señor en su eterna voluntad dijo, voy a dejar ese tiempo, ese día, esa hora, ¿no es cierto?, para salvar a los escogidos y para castigar a los que despedazan la tierra, a los que destruyen lo que yo les di para que viviesen. ¿Ya? Ese tiempo ya no sería más. ¿Ya? Y acá, ¿no es cierto?, nos habla en el libro de Mateo que ese tiempo iba a ser acortado. ¿Cómo explicamos esto? Dios fijó un día para el castigo, para derramar su ira. Dios es amor, como lo dice la Escritura. Dios es misericordioso. Dios es piadoso. Pero Dios también tiene una ira. Solo que Él no es vengativo como nosotros, y que Él guardó un día para derramar su ira, su enojo contra Satanás, contra sus demonios y contra todo aquel
que quiere también mantenerse en rebeldía contra el Dios eterno. Él fijó un día para ello. El problema es que este tiempo iba a ser tan agudo, tan difícil, que Él, por amor a los escogidos, para que no se pierdan, porque estamos en peligro, amados hermanos, estamos siendo bombardeados por todos lados, y no estoy hablando de tortura, de cosas físicas, estoy hablando, amados hermanos, del pecado mismo. Estamos en riesgo porque por todos lados, ¿no es cierto?, nos quieren introducir la maldad, el pecado. ¿Ya? Y como tratamos de resistirnos, ¿no es cierto?, tratamos de luchar contra nuestra propia carne, tratamos de pelear contra la maldad, contra el pecado, quieren hacerlo, el pecado, convertirlo en ley para obligarnos, amados hermanos, a obedecer al pecado, para ser esclavo del pecado. Esa es la verdad. Más claro no puedo decirlo. ¿Ya? Quieren obligarnos a pecar. Si hacen una ley, ¿no es cierto?, usted está obligado a obedecerla. Está obligado, digo en el sentido de que si es una ley, si usted la desobedece, consecuencias trae. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar dispuestos a sufrir estas consecuencias, como lo estuvo Daniel. En el tiempo de Daniel, usted recordará que sacaron edictos, que sacaron leyes, hombres malos, hombres, ¿no es cierto?, que sin temor de Dios, que querían, ¿no es cierto?, y que buscaban la muerte de Daniel, y que inducieron al rey que sacara leyes, ¿no es cierto?, para que pudiesen hacer pecar a Daniel. Pero Daniel se mantuvo firme en su decisión y dijo: yo amo mucho al rey, ¿no es cierto?, yo lo quiero mucho, yo le trabajo, yo le sirvo, usted lo que usted quiera, pero desobedecer a mi Dios o adorar otros dioses o adorar y ser esclavo del pecado, hasta allí yo llego. Si me tienen que matar, pues eso será, porque yo no voy a hacer eso. Y corrió el riesgo de la muerte donde Dios lo libró. Usted ya conoce la historia. Amados hermanos, por causa entonces de que corremos peligro, ¿no es cierto?, de que el pecado nos envuelva y que nos obliguen a pecar, entonces Dios va a cortar este tiempo. El tiempo que Él había fijado, Él dice que ahora lo va a cortar. Y ese hecho, amados hermanos, científicamente está comprobado que el tiempo se acortó. Claro, para nosotros a lo mejor usted dirá, pero un segundo o milésimas de segundo, ¿no es cierto? Pero en el tiempo y en la escatología de Dios, amado hermano, cuántos años se acortaron, no lo sabemos. Y eso nos da indicio, amados hermanos, que este evento de la parusia está a punto de ocurrir. Estamos en el verso 22. Verso 23 dice: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Ya? Atento con eso, amados hermanos. Yo os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, rápido, ¿ya? Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y aquí nuestro Señor Jesucristo hace una aclaración importante en el verso 29. Él está hablando, ¿no es cierto?, ya de la gran tribulación. Se le llama gran tribulación, ¿no es cierto?, porque es una tribulación distinta a la que tenemos, a la que el mundo ha venido sufriendo, ¿no es cierto?, desde años. Esta va a ser la última tribulación, ¿no es cierto? Y él, mire lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo en el verso 29. Él está hablando de la gran tribulación. Entonces él dice lo siguiente, y esta aclaración es importante. Él dice:
Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo va a ocurrir este evento según nuestro Señor Jesucristo? Después de los días de la gran tribulación. Así lo menciona Él. Por lo menos así está escrito. Yo no puedo cambiar eso, amados hermanos. No puedo cambiar. Además, los hechos y lo que está ocurriendo están mostrando, amados hermanos, y dándole, ¿no es cierto?, el respaldo a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Porque ya hoy día no podemos decir, la Biblia dice, hoy día podemos decir, ¿no es cierto?, lo estamos viendo. ¿Ya? Los hechos, amados hermanos, que ustedes están viendo en diferentes naciones, ¿ya?, y que cada vez van a ser más y más y más, y va a ser en aumento, ¿ya?, es exactamente lo que aquí está mencionado en la Escritura, la final trompeta. Esos días, amados hermanos, están llegando, y rápido. ¿Por qué? Porque el tiempo se acortó, ¿ya?, por causa de los escogidos. Hay una comparación que hace el apóstol Pablo en Primera de Tesalónica. Lo vamos a leer, que es interesante, en el capítulo 5 de Primera de Tesalónica, en el versículo 3, el apóstol Pablo hace una comparación y la vamos a leer acá. Dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esta es súper importante, esta comparación que el apóstol Pablo hace con la mujer que está embarazada. Dice, cuando digan paz y seguridad, ¿no es cierto?, va a venir mal repentino sobre ellos, ¿ya?, y no van a escapar como la mujer encinta, como la mujer que está embarazada. ¿Por qué hace esta comparación? Porque cuando una mujer está embarazada, ¿no es cierto?, le dan una fecha aprox de dar a luz, de tener su bebé. Una fecha. Pero finalmente lo que determina cuándo va a tener el bebé o va a dar a luz no es la fecha que le dieron, sino son los dolores. Escuche bien esto. Lo que determina que va a nacer un niño en la mujer embarazada, que va a nacer su bebé, son los dolores y no la fecha que le dan. Es por eso, ¿no es cierto?, que hay bebés que nacen a los 7 meses, pese a que tenía una fecha más adelante, ¿no es cierto?, nace como 2 meses antes el bebé, pero ¿qué fue lo que le avisó a la madre que el bebé ya iba a nacer? Fueron los dolores. ¿Ya? Y es importante lo que el apóstol Pablo, esta comparación que el apóstol Pablo hace acá, ¿no es cierto?, con la mujer que está embarazada, con la mujer que va a dar a luz, ¿ya? Porque en este caso, amados hermanos, son los dolores de la naturaleza, estos dolores de parto, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, que lo vamos a leer, lo que nos están dando indicio, amados hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo viene, ¿ya? Son los dolores que se están ya agudizando en el mundo entero. Usted no debe ver la escatología, no debe ver las profecías, o no debe ver todo lo que estamos analizando acá en el lugar donde usted vive, porque a lo mejor aquí en Chile no estamos sufriendo tanto como lo están sufriendo otras naciones, como Haití, le mencionaba yo la semana pasada,
como Ucrania, como Rusia, como China, ¿no es cierto?, que tienen grandes restricciones allí los cristianos, también son perseguidos, ¿ya? Y varias otras naciones, ¿no es cierto?, que están sufriendo por diferentes razones, ¿ya? Entonces, si yo veo la escatología desde mi punto de vista acá, ¿no es cierto?, donde no estoy sufriendo nada grave, para mí tal vez no sea la venida del Señor todavía, ¿ya? La escatología debe verse en un conjunto, como el planeta Tierra, amados hermanos. Mirar todo el conjunto, no mirar el lugar donde yo vivo o qué es lo que estoy pasando para darme cuenta si es ya o no es ya la venida del Señor. Usted debe ver el mundo entero, debe revisar el planeta entero y ver qué es lo que está ocurriendo en el planeta, en el lugar que Dios nos dio para que vivamos, porque en el planeta se van a derramar estas señales para avisarnos a los hijos de Dios que tenemos que prepararnos, ¿ya?, para su venida. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 19, vamos a leer, el apóstol Pablo hace mención también a esto, capítulo 8 de Romanos, verso 19, le dije, donde el apóstol Pablo también habla de lo mismo y dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Imagínense el anhelo que tiene la tierra. La tierra misma está anhelando que los hijos de Dios, los escogidos, usted, yo, su vecino, los que faltan por aceptar a Cristo, lo que falta es que se arrepientan. La tierra anhela que nos manifestemos, amados hermanos, que nos manifestemos, que hagamos, que levemos la voz, que hablemos, que ya tomemos el reino, ¿no es cierto?, que el Señor venga y tome su reino y gobierne con sus hijos para que haya justicia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. Imagínense lo que está hablando el apóstol Pablo, amados hermanos. La creación, la tierra, toda la naturaleza, todo lo que existe en este mundo, está bajo esclavitud. La están explotando, amados hermanos. Le sacaron todos sus recursos, el carbón, el oro, la plata, el hierro. Ya, ahora lo que está quedando lo último es el litio, ¿no es cierto?, que ya va a empezar la explotación del litio. ¿Y qué más le podemos sacar a esta tierra?, dicen los ricos. ¿Ya? ¿Qué más le podemos sacar a la tierra?, dicen estos abusadores, amados hermanos, que han hecho pedazo el planeta. Pedazo el planeta. El planeta no estaba para esto. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque también la creación misma será libertada de esta esclavitud, de este maltrato que le están dando, ¿no es cierto?, de la esclavitud, de corrupción, a libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo, amados hermanos. La tierra está con dolores de parto, y esto es lo que yo quería mencionarle. Esto es lo que usted está viendo hoy día, amados hermanos, por las redes sociales, por los noticieros. Lo que usted está viendo, lo que está ocurriendo, Brasil en agua, Italia, España, Marruecos con este terremoto, ¿no es cierto? Y una tras otra, y un evento está terminando y viene otro, ¿no es cierto? Y esto no va a parar porque los dolores de parto comenzaron. Como a la mujer que está encinta, amados hermanos, una vez que comenzaron los dolores, no escapará. Ese niño tiene que nacer. De una u otra manera, ese niño tiene que nacer cuando los dolores comenzaron. Por eso le hace esta mención el apóstol Pablo y esta comparación con la mujer encinta. Los dolores en la tierra comenzaron, amados hermanos, están hablando. Tal como lo dice aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 22, porque sabemos que toda la creación está gimiendo a una,
y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo se redima, que sea transformado. Ese hecho que va a ocurrir en la parusia, como lo menciona, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo en 1 Corintios, versos 51 y 52, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, ¿no es cierto? Y los que resucitarán con un cuerpo glorificado, amados hermanos, para ir a encontrarnos con el Señor y librarnos de este cuerpo de corrupción, de pecado y de maldad. Amados hermanos, quiero terminar ya con esto, con el final de esto. Nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas mencionó, ¿no es cierto?, lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, también refiriéndose al tema de la parusia, en el capítulo 21 de Lucas, en este caso el verso 25 al verso 28, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Con esto ya terminamos, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Eso es lo que está usted viendo hoy día, los que están allá sufriendo con los huracanes. Usted debe preguntarle a ellos cómo está rugiendo el mar, ¿ya? A causa, ¿no es cierto?, del bramido, de las voces que están dando las olas, gritando que ya el Señor la libere de esta esclavitud, de esta angustia que está sufriendo la tierra. ¿Ya? Dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y aquí mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí. Cuando estas cosas comiencen a suceder, es decir, cuando empecemos a ver estas cosas, cuando veamos que la tierra está gimiendo, es decir, lo que estamos viendo hoy día, amados hermanos, la tierra está gimiendo. Esos huracanes, esas inundaciones, amados hermanos, que en cosa de minutos queda todo inundado, estos terremotos que están sucediendo constantemente. Usted dirá, ¿siempre han habido terremotos? Sí, pero no como ahora, amados hermanos. Esto es constante. La tierra está gimiendo, está dando las voces. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice aquí, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice: ergíos, levántense, ¿ya? Pónganse de pies y levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención se ha acercado. ¿Cuándo? Cuando empiecen a ocurrir los hechos que ya están ocurriendo, las cosas que usted ya está viendo. Es el momento, amados hermanos, de ponerse de pie, de levantar nuestra cabeza, ¿ya? Porque nuestra redención se ha acercado. Quiero terminar ya explicando este texto, el último, el verso 28 del capítulo 21 de Lucas. Esta palabra ergios viene del griego, que se llama anacupto, ¿ya? Que quiere decir, en cierto modo, levantarse y enderezar, ¿ya? Eso quiere decir, por eso acá dice ergios y levantar, ¿ya? Es decir, dice levantarse, ¿no es cierto?, y enderezar, que enderecemos nuestra cabeza, ¿ya? Porque nuestra redención ha llegado. Pero también esta palabra en el griego quiere decir reversión, quiere decir levantarse, quiere decir enderezar, pero también significa reversión. Y es aquí donde yo quiero terminar haciéndole el llamado, amados hermanos. Llegó el momento de hacer reversión, de levantarse para aquellos que están desanimados, de aquellos que están sufriendo, amados hermanos, aquellos que están en angustia en Marruecos, en Haití, en Ucrania, en Rusia, en China,
en Uruguay, que están sufriendo sequía, y así en diferentes países, amados hermanos, están sufriendo diferentes cosas. A todos los hermanos yo les aliento y piensen en esto. Todo esto que están sufriendo no es otra cosa, ¿no es cierto?, que la tierra gimiendo y dando sus voces. Es el momento de levantarse, de enderezar nuestra cabeza, porque la redención está llegando. Y para aquellos que conocen al Señor y están lejos, para aquellos que dicen algún día voy a regresar, es el momento. Se acabó el tiempo, amados hermanos. Es el momento de regresar para los que están afuera. Para aquellos que han oído de lejos del Señor y que están dudosos, es el momento que se arrodille y reconozca que no hay en la tierra otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Es el momento para aquellos, amados hermanos, que no creen en el Señor, que hagan una conversión, como lo dice, ¿no es cierto?, el texto griego de Anacupto, reversión. Es el momento de revertir la situación en su vida, de cambiar, de transformarse, de allegarse al Señor, de enderezar lo que está torcido y volverse al Señor. Tal como dice en el libro de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, no endurezca su corazón. ¿Ya? Abra la puerta para que Él entre y cene con usted. Amados hermanos, que el Señor de paz les pueda bendecir. Si Dios nos permite, nos vamos a reunir, yo creo que en 2 semanas más, este próximo fin de semana, si en la eterna voluntad del Señor nos mantiene vivos con salud. No podré subir el video, voy a estar ocupadito esos días, pero después la semana siguiente, si Dios así nos permite, podremos estar analizando más con respecto a este tema. Amados hermanos, que tengan un rico ya término de este fin de semana y que tengan, ¿no es cierto?, la próxima semana, que ya estamos ahora de comenzar, una linda semana junto a su familia. Escudriñen las Escrituras y prepárense, amados hermanos, que la parusia, que la venida del Señor, que el regreso del Dios eterno se está acercando y a pasos agigantados. Jehová, Shalom, amén.